Ya jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, miércoles 7 de abril, siendo las 14:05. Y para hoy día vamos a terminar de corregir el diagnóstico porque me interesa que lo terminemos, así que lo vamos a hacer rápidamente. Lo más probable es que se nos vaya la clase en eso porque el tiempo pasa rapidísimo. Pero antes de comenzar con la corrección del diagnóstico, les cuento que, bueno, yo les envié un correo el otro día que contándoles que subí una guía para ustedes, una mini guía de ejercicios para que practiquen. Voy a presentar y voy a compartir pantalla para que lo Profe, veamos. Dime, Nicole. yo no lo pude hacer porque cuando lo abrí no me salían los ejercicios. Ah, ya, eso lo vamos a ver ahora justamente, porque parece que la semana pasada o la clase anterior no lo vimos y había que verlo porque hay que descargarlo. No hay que verlo en la vista previa. Así que lo vemos de inmediato. Luis, bienvenido. ¿Está por ahí Luis Arancibia? Luis, ¿estás por ahí? Arancibia. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Qué bueno. Luis, ¿tú no tienes correo institucional? No, es que el computador no me dejaba entrar, así que tuve que entrar por el teléfono. Ah, ya. Vamos a ver eso entonces, voy a anotarlo. Sí. Ya, Luis. Ya estábamos en el tema de la mini guía de ejercicios que yo subí para ustedes para que practiquen, que tenía que ver con lo que habíamos corregido del diagnóstico, para practicar un poquito. Ese tema que estaba como débil y eso quedó en recursos para el aprendizaje. Ahí ustedes pueden ver en pantalla el Classroom de ustedes, primero medio A, y eso quedó en la clase número 3 del día lunes 5 de abril. Sección 2, recursos para el aprendizaje. Ahí está la clase grabada, los resultados del diagnóstico, la resolución del diagnóstico, la parte uno. Y aquí hay una guía de práctica. Y aquí quiero que tomen mucha atención, pueden tomar apuntes si quieren, o pueden ver la clase nuevamente cuando la suba en unos minutos más, después de que ya hayamos finalizado con esto y paso un rato porque la descarga me llega después de unos 10 minutos a mi correo. Y recién ahí yo tengo que hacer todo el proceso y eso se demora un poquito. Ya, pero veamos. Vamos a la guía de práctica. Ustedes se van a encontrar con esto, recursos para el aprendizaje. Pinchan ahí, van a ver todos los documentos que yo subí. Y si yo quiero descargar un documento Word, un documento en formato PPT o PowerPoint o un documento Excel, tenemos que hacer lo siguiente. Pinchamos ahí en guía de práctica y va a ocurrir lo que dijo su compañera, que se van a fijar y van a empezar a bajar y se van a encontrar con que hay puras letras y dónde están los ejercicios y dice que simplifiquemos fracciones y no están las fracciones, calculemos probabilidades, tampoco están. Y eso ocurre en matemática por lo siguiente, porque yo trabajo con el editor de ecuaciones para poder hacer las fórmulas, para poder escribir potencias, para poder escribir números enteros, distintos signos, y no ocurre lo mismo cuando yo ocupo la parte básica del Word, escribir distintas palabras con el teclado, pero esto tiene solución y aquí se las voy a explicar paso a paso. Si se dan cuenta, y nos vamos a la parte superior derecha, está la impresora donde yo puedo imprimir y están los tres puntitos en forma vertical. Entonces, este es el camino que yo conozco. A lo mejor hay otro que ustedes conocen y yo desconozco para descargar esto, pero este es el que yo manejo.
Pinchamos ahí en los tres puntitos verticales y me entrega dos opciones, detalles y una abrir en una ventana nueva. Entonces tenemos que hacer clic en abrir en una ventana nueva. Este documento se va a abrir efectivamente en una ventana nueva, pero sigue ocurriendo lo mismo. No aparecen los ejercicios porque están fabricados con el editor de ecuaciones. Ya hicimos el primer paso. Segundo paso, si se dan cuenta ahora el menú aumentó. Hay más herramientas. Podemos agregar un comentario, nuevamente imprimir. Y esta flechita que está indicando hacia abajo con una bandeja, esta es la importante porque ahora me aparece la opción descargar. Entonces pinchamos ahí y al descargar, automáticamente, si se dieron cuenta, en la parte inferior izquierda fue descargado el documento. Y ahora tienen dos caminos. Uno es pinchar de inmediato ahí y se va a abrir el documento y se va a ver todo. Pero si por esas casualidades de la vida llegan a perder esto que está acá abajito porque hicieron clic ahí en la X, cerrar, lo pueden ubicar en la parte de descarga de su computador. Entonces vamos a la parte de descargas y ahí está la guía. Así que tenemos esas dos opciones para abrirlo. Voy a pinchar en la guía y se van a dar cuenta que aparece todo ahora. Ahora aparecen los números. Ahora aparecen los ejercicios. Esta resta de números racionales, esa suma de números racionales, los números que yo quiero que ustedes me digan si son tríos pitagóricos o no lo son, cálculo de probabilidades, resolver esto que tiene que ver con álgebra. Así que esa es la forma para, para los que tenían muchas dudas con respecto a eso de cómo se descarga, ese es el camino. Ya, y para trabajarlo, bueno, si ustedes gustan, trabajan en el cuaderno, copian el ejercicio y van viendo la guía aquí en el Word. O sea, trabajan con el computador y el cuaderno al mismo tiempo. La otra opción es, si quieren imprimirlo, no hay problema, pueden imprimirlo, pegarlo en su cuaderno, esa guía, y desarrollarla. Pero lo importante es que lo desarrollen en el cuaderno. Y si no quieren copiar todo, obviamente, colocan número uno de forma ordenada porque está la guía ahí. Uno, letra A, mi desarrollo. Letra B, mi desarrollo. Número 2, letra A, mi desarrollo. Letra B, mi desarrollo. Pero todo de forma ordenada. Alguien ya la descargó, estuvo practicando, solo por saber, porque dijimos que vamos a corregir el diagnóstico, pero quiero saber quién por ahí se atrevió a hacer algo. Ni siquiera sabía que había una guía. Después que termine la clase la descargo y la hago. Ah, ya. Sí, sí, la envié a los correos, creo que fue el mismo día en la tarde o al otro día. Ah, Sí, no, después la descargo entonces. ya. Profe, Sí. Dime, Johnny, no, Camilo. Camilo. Sí. ¿Esto ya se hizo o se hace ahora? No, lo pueden hacer ahora, mañana, pasado mañana, porque es para que practiquen, no es obligatorio. Es Ah, para ok. que, es para que quede un poquito más aprendido, se podría decir, lo que estaba olvidado, o para recordar lo que Ok. estaba olvidado. Profe, y lo vamos a revisar con usted. Sí, después lo vamos a revisar. Paula, ¿no te aparece? ¿No te aparece eso en el Classroom? Recordemos que esto está en la clase 3 del día lunes 5 de abril. ¿No te aparece nada de eso, Paula? Y tú, Paula, estás acá en el listado, ¿cierto? De personas que aceptaron la invitación. Sí, aquí está Paula Valentina Rojas. Qué raro. Bueno, voy a anotarlo acá para que intenta verlo más ratito de nuevo y si no pasa nada, yo te lo voy a enviar al correo, a tu correo. Pero solo no puedes ver la guía
No puedes ver nada, no puedes ver ni la clase, ni el diagnóstico revisado. ¿Es todo? No, profe, solamente me aparece. Espere, le leo lo que me aparece. Me dice: esta sección se puede encontrar en el link de diagnóstico, pero no me aparece nada más. Solo eso, no me aparece algún PDF o algo, no, nada, solamente eso. Ah, pero yo creo que revisaste la clase número 2 del miércoles 31 de marzo, porque el miércoles 31 de marzo solamente está el link del diagnóstico, lo que hicimos el 31. Y todo lo que yo dije está en la clase número 3 del día lunes 5 de abril. Así que te pediría, Paula, que lo revises bien y si ya no lo encuentras, porque es la clase número 3 de 5 de abril, me lo haces, me avisas por correo y yo te envío la guía. No me aparece, solamente me aparece del 4 al 6, el 5 de abril no me aparece. Ya, ya, Paula. Anotado entonces. Ya, y ahora pasemos al tema de la resolución del diagnóstico parte 2. Recordemos que estábamos corrigiendo el diagnóstico en orden ascendente, o sea, desde las preguntas que tuvieron menor cantidad de correctas hasta la que tuvieron mayor cantidad de correctas. Recuerden que si hay alguna duda, consulta, tienen tres opciones: levantar la manito, hacerla a través del chat, porque siempre estoy atento al chat igual, y la otra es activando su micrófono. Ya, Yelen, acabo de leer tu mensaje. Qué bueno que haya aparecido. Ya vamos entonces a resolución. Esto lo voy a subir como les dije en un momento. El que quiera anotar, anota, no es obligatorio, pero si no lo hace, la idea es que eh, esto lo descargue y lo tenga en su computador. Si es posible, lo imprima y lo guarde en una carpeta, lo vaya estudiando y vaya tratando de entender. Si es que no se entendió en la clase, porque hay algunas cosas que no se entienden de un rato para otro en matemáticas. Se requiere de más práctica. Entonces, habíamos corregido la pregunta 4, la 13, la 14, la 8. ¿Por qué? La 4 porque tuvo 0 respuestas correctas, eso fue por mi culpa porque yo no coloqué la respuesta en la alternativa. La 13, que también tuvo 0 respuestas correctas. La 14, que tuvo una respuesta correcta. La 8, que tuvo 6, ahí yo me salté, porque tendría que haber corregido la 11 antes, pero ahora vamos a la 11. Vamos al diagnóstico. Vamos a la número 11. Ya, la número 11 había que observar solamente. Vamos a colocar acá número 11 entonces. Aquí no era obligatorio responder, así que vamos a aprovechar entonces de abrir el Excel para saber quién respondió bien, quién no respondió. Ya, aquí en la número 11, 3 respuestas correctas, 11 incorrectas, 13 personas que no respondieron. Como les dije, solo era observar y decir qué tipo de función es. Alternativa 1, constante; 2, lineal; 3, afín; 4, cuadrática; 5, valor absoluto. Y tenemos una recta ahí, una recta que pasa por el punto, parece 0,1, también corta al eje X en el punto 0, vamos a decir algo aproximado,
menos 0,8,0. Pero lo importante de esto es que es una recta. Y como es una recta, las respuestas podían haber sido la A, la B o la C. La D no, la cuadrática no, porque la cuadrática no da origen a una recta, pues la cuadrática la vamos a ver más adelante y da origen a una parábola. Eso se ve en segundo medio, se está viendo. Así que la coloqué ahí cuadrática y si no le sonaba es porque jamás lo han visto. Entonces está descartada porque es materia que se supone han visto. Era una forma de descartar. Esto no lo he visto nunca, así que imposible que lo coloque el profe, porque no corresponde a primero medio, ni a octavo, ni a séptimo. Valor absoluto, tampoco es una función que se vea en séptimo, en octavo, ni en primero medio, así que descartada. Y si no le sonaba, entonces sí, se descarta. Pero constante, lineal y afín, sobre todo lineal y afín, es materia que se ve en séptimo, en octavo, y al parecer pareciera que fuera lineal, pero hay una diferencia entre lineal y afín. Constante está descartada porque la recta es de forma horizontal. Constante, que siempre es igual, constante. Continúa infinitamente hacia la derecha, infinitamente hacia la izquierda, porque es una recta, no termina nunca, pero es así, constante. Tenemos dos opciones, lineal o afín. Y aquí está la diferencia. La lineal es muy parecida a la afín o a la que está acá, graficada. Pero la lineal tiene la particularidad de que pasa por el punto 0,0, por el origen. Y esta no pasa por el punto 0,0, no pasa por la mitad. Así que descartada lineal, se trata de una función afín. La afín da origen a una recta que no pasa por el punto 0,0, por el origen. Respuesta correcta, función afín. Esa es la diferencia entre función afín y lineal. Pero cuando se ve esta materia, se ve la función lineal y se ve la función afín. Entonces ahí uno se confunde y uno se olvida también. Y dice, ¿cuál de las dos será? No me acuerdo cuál pasaba por el origen y cuál sí pasaba por el origen. La lineal pasa por el origen, la afín no pasa por el origen. Y en este caso era afín. Vamos con la número 6. La número 6 tenía que ver con potencias. Vamos a colocar que la 11 ya fue corregida entonces. La 6 fue respondida por 6 personas de forma correcta, 3 incorrectas, 8 no respondieron. Ya, y esta tenía una particularidad. Tenemos 2 elevado a 3 por 2 elevado a menos 4. Y aquí tenemos que aplicar propiedades de las potencias. Y si no recuerdan las propiedades, estamos obligados a trabajar con cada potencia por separado. Y ese es un trabajo un poquito más largo que uno se ahorra si es que sabe las propiedades de las potencias. Vamos a ver, 2 elevado a 3 por 2 elevado a menos 4. Igual. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ya. Por ejemplo, en el 2 elevado a 3, la pregunta va para todos. ¿Cuál es la base en el 2 elevado a 3? 2. Muy bien. El ¿Y cuál 2. es el exponente? 3. El 3. Muy bien. En la segunda potencia, ¿cuál es la base? El 2. Muy bien. ¿Y el exponente? Menos 4. Menos 4. Muy bien. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que
se trata de una multiplicación de potencias que tienen la misma base. Por lo tanto, hay que aplicar la propiedad que se llama multiplicación de potencias de igual base. Esta propiedad dice lo siguiente: mantenga la base es 2, me dijeron ustedes, y sume los exponentes. Siempre, cada vez que tengan una multiplicación de potencias de igual base, hay que mantener la base y sumar los exponentes, siempre y cuando la regla de los signos lo permita. Nos quedaría ahí. Nos quedaría 2 elevado a 3 más menos 4. Hemos aplicado la propiedad. Ahora, seguimos manteniendo la base que es 2, y hay que resolver esa suma que está arribita. Y en esa suma que está arribita hay un exponente, no, hay un número positivo y un número negativo. ¿Qué hacemos con un número negativo y un positivo y una suma entre medio? ¿Sumamos o restamos? Restamos. Restamos. Muy bien. Restamos porque la regla dice reste cuando tenga una suma de un número positivo con un negativo, a pesar de que dice sume, pero la regla nos obliga a restar. Restamos normalmente, o sea, a la cantidad mayor, sin signos, le quitamos la cantidad menor. ¿Cuánto es 4 menos 3? 1. 1. ¿Cuál de los dos números es mayor sin signos? El 4. El 4. Y ahora sí, ¿qué signo tiene el 4? Menos. Negativo. Entonces conservamos el menos. Nos queda 2 elevado a menos 1. Uno podría llegar hasta ahí, pero lamentablemente en el diagnóstico esa respuesta no estaba. Eso significa que hay que hacer algo más, que pudiese estar olvidado, como les digo, o que no se pudiese haber visto a lo mejor. ¿Alguien recuerda qué se hace cuando tenemos una potencia con exponente negativo? ¿Se puede calcular? No me acuerdo. Si no me equivoco, es igual al inverso, ¿no? Al inverso del número elevado. Creo que era algo así. Muy bien, Johnny. Martín, vamos a verlo. Era Vamos a así. verlo. Sí, cuando tenemos una potencia que tiene el exponente negativo, hay una propiedad que nos dice invierta la base para que el exponente se convierta en un número positivo. Invertir significa, de alguna forma, dar vuelta. Y se supone que este número 2, debajo del número 2 hay un número que no se escribió que es imaginario. ¿Qué número no se escribe que es imaginario debajo del 2? Todo número siempre tiene un numerito debajo que es imaginario, que es un denominador imaginario. Pero no se escribe, no es necesario escribir ese número. ¿Cuál es ese número imaginario que no se escribe? ¿Uno? Muy bien, Martín. Todo número siempre está partido por 1 y el 1 es imaginario. Entonces uno nunca escribe 3 partido por 1, 5 partido por 1 porque da por hecho de que ya está escrito el 1. Se sabe que hay un 1. Entonces ahora vamos a invertir. Ese 1 va a pasar arribita, donde está el 2, y ese 2 va a pasar abajo, donde estaba el 1. Eso significa que va a aparecer una fracción. ¿Qué fracción se va a formar al invertir? Un medio. Muy bien, porque ese 1 imaginario pasó arriba como numerador, el 2 pasó como denominador, se forma la fracción en medio, y acá ocurre lo que decía Johnny. Se aplica la propiedad, y al invertir, ese menos 1 automáticamente se convierte en 1, en un número positivo. Desapareció el menos, porque la propiedad dice que al invertir, automáticamente el exponente se convierte en un número positivo, y ahora sí podemos calcular esta potencia porque estamos trabajando con exponente positivo. Igual, ¿y cuánto es un medio elevado a 1?
Aquí pasa lo mismo que pasaba con ese 1 imaginario. ¿Cuánto es 1 medio elevado a 1? Es súper fácil. 0.5. Pero, ¿cuánto, perdón? 0.5. 1 medio es 0.5. Pero nos están pidiendo que calculemos 1 medio elevado a 1. 1. No. Si yo les pregunto, ¿cuánto es 10 elevado a 2? ¿Cuánto es 10 elevado a 2? 100, si no me equivoco. 100, Martín, bien, porque el exponente era 2 y el exponente nos dice multiplique el 10 por sí mismo, o sea, 2 veces. El exponente indica las veces que hay que multiplicarlo por sí mismo. En este caso era 2, en el ejemplo, 10 elevado a 2. Pero acá hay un 1, o sea, nos está diciendo no hay que multiplicarlo por sí mismo ninguna vez, porque ya está. No nos da la opción de multiplicarlo, así como lo hicimos con el 10 elevado a 2. Aquí no nos está dando la opción de multiplicarlo por sí mismo 2 veces o 3 veces o 4 veces. ¿Qué habrá que hacer con el 1? Si yo escribo esto, ¿será lo mismo que 1 medio elevado a 1? ¿Un medio es lo mismo que 1 medio elevado a 1? Sí. Exacto. Cuando nos escriben el 1 como exponente, también uno lo puede eliminar porque es imaginario. Lo mismo que pasaba con el denominador, también es imaginario. El 1 muchas veces juega el papel de número imaginario y en las potencias también. Entonces uno llega y saca el 1 y 1 medio elevado a 1 es lo mismo que 1 medio. Era fácil, pero a la vez difícil porque uno está acostumbrado a trabajar con potencias con exponentes que son mayores que 1. Respuesta entonces la A, 1 medio. Esa era la correcta. Pero había que recordar propiedades o si no hacerlo por parte. Y si no se vio, bueno, lo dejábamos en blanco. Si no lo recordábamos, también lo dejábamos en blanco. O nos arriesgábamos y colocábamos alguna respuesta que podía ser incorrecta. En todo caso, lo vamos a ver este año más en profundidad, si es que no se vio. Porque también en esta prueba yo quería ver la habilidad, no solamente el conocimiento. Si eran capaces de ingeniársela y llegar a algo con las herramientas que ya traían. Entonces la 6 está lista. Pasemos a la 2. Vamos rapidito, sin tanta explicación, porque esto, como les digo, lo vamos a ver más en profundidad. Pero si surge alguna duda, no duden en levantar la manito, porque escuché por ahí una manito, parece, o alguien que quería ingresar. Pudo haber sido. O el chat. No. Ya, vamos a la 2. La 2 también era un tema se podría decir una pregunta de memoria. Recordar qué símbolo, con qué letra se simboliza el conjunto de los números racionales. Y estaba la N, la Z, la Q, la I y la R. Números racionales tienen que haberlo visto así como a la rápida el año pasado. Y los números racionales son las fracciones y los decimales. Pero este conjunto tiene una letra con la cual se simboliza. ¿La Q? ¿Cuál es esa letra, Paula? ¿La Q? Muy bien, el conjunto Q. Uno siempre comienza a trabajar el conjunto N, que es el más pequeñito. Después, ya cuando nos dio abasto este conjunto, apareció el conjunto de los números enteros, que se simboliza con la letra Z, naturales con N, enteros con Z, y después cuando este conjunto de números enteros tampoco dio abasto, apareció el conjunto de los números racionales. Y ese es el conjunto Q, fracciones, decimales, fracciones positivas, negativas, em, decimales positivos, decimales negativos. Y después están los otros, los irracionales, que es con letra I, o en algunos libros también con Q asterisco también le llaman, y los reales que son casi todos, no todos, pero casi todos los números. Entonces, la correcta era conjunto Q.
No se olviden, conjunto Q es el conjunto de los números racionales. La número 2. Conjunto Q. Es el conjunto de los números racionales. Vamos con la número 7. Hemos corregido entonces la 6, la 2. Vamos con la 7, que tuvo 7 respuestas correctas, 8 incorrectas. Ahí se anduvo equiparando un poco la cosa. Y 12 no responde. Número 7. Raíces. Se supone que raíces deberían haber visto el año pasado. Sobre todo raíces cuadradas, que son las raíces como más básicas. Número 7, entonces. 2 raíz cuadrada de 121. Si se dan cuenta, esto lo voy haciendo con el editor. Entonces, si ustedes más rato cuando lo descarguen o mañana cuando lo descarguen, lo van a poder ver completo, pero en la vista previa no. Menos raíz cuadrada de 64. Más raíz cuadrada de 3 más 6. Para esta pregunta se requiere conocimiento y habilidad. Primera pregunta. Ese número 2 que está antes de la raíz, ¿qué operación está realizando? ¿Suma, resta, multiplicación o división? Si hay un número antes de una raíz, ¿este número qué hace? ¿Suma, resta, multiplica o divide a la raíz que tiene al ladito? Multiplicar, creo. Muy bien, Martín. Todo número que está antes de una raíz y no tiene nada después, ningún símbolo, quiere decir que está multiplicando la raíz. Lo mismo que ocurre cuando hay un número antes de un paréntesis. También lo multiplica. No es necesario colocar el puntito. También es imaginario. En matemática hay muchas cosas que se dan por hechas y son imaginarias. Entonces, este 2 se conserva y tenemos que multiplicarlo por la raíz cuadrada de 121. ¿Quién recuerda cuál es la raíz cuadrada de 121? 11. Muy bien. ¿Y podrías explicar por qué te dio 11? Yo recuerdo que la raíz cuadrada yo la sacaba así como, si era 121, yo multiplicaba 11 por 11 y me da 121. Yo recuerdo que la raíz cuadrada era como el resultado de una multiplicación de un mismo número. Era Eh, similar a una potencia. exactamente. De esa forma se busca una raíz cuadrada. Se busca un número que multiplicado por sí mismo nos dé el número que está dentro de la raíz. O, dicho en forma de potencia, se busca un número que elevado a 2 nos dé el número que está bajo la raíz, que se llama cantidad subradical, lo que está dentro o bajo la raíz. Muy bien, Martín. Entonces 11. Y ahí uno empieza a probar pues, hasta que llega a 121. Y en este caso es 11. Y cuando uno calcula, desaparece la raíz, porque ya lo calculó. ¿Quién, alguien que no sea Martín, me puede decir cuál es la raíz cuadrada de 64? Hagamos el mismo trabajo de buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 64. 8. Muy bien, Johnny. 8 más. Y acá había que resolver la suma primero, la suma que estaba dentro de la raíz. El que quería hacerlo rápido, lo hacía rápido, pero había que tener cuidado. La suma nos da 9, o sea, nos queda raíz cuadrada de 9.
Sigamos. Resolvamos todo lo que podamos resolver. ¿Cuánto es 2 por 11? Dime nomás, Martín. 22. Bien, Nicole, 22. Menos 8. ¿Y la raíz cuadrada de 9? 3. Muy bien, Martina. 3, porque 3 por 3 es 9, o 3 elevado a 2 es 9. Desapareció la raíz. Ahora nos quedó una operación dentro del conjunto de los números enteros. El que quería lo resolvía rápidamente o iba paso a paso. ¿Cuánto es 22 menos 8 más 3? 17. Muy bien, 17. 22 menos 8 es 14, 14 más 3, 17. Respuesta correcta, la letra D. Y las que aparecían ahí eran distractores porque si cometían algún error podían llegar a esas respuestas. Y eso tiene que ver con raíces cuadradas. Ya este año vamos a ver un poquito más en profundidad y vamos a trabajar con raíces un poquito más grandes, con distintos índices, raíces cúbicas, raíces a la cuarta, pero la mecánica es la misma, buscar dos números que multiplicados por sí mismos nos den el número que está dentro, o tres números que multiplicados, o cuatro números que multiplicados por sí mismos. Depende del índice, del numerito que está acá afuera, que en este caso era raíz cuadrada, y la raíz cuadrada tiene número imaginario acá que es un 2. En las raíces el número imaginario es el 2. Lista la número 7, vamos a la 3. Aquí, nuevamente, números racionales. La pregunta era, ¿a qué fracción equivale el número decimal 0,75? Número 3. 0,75 entonces. Entonces, tenemos que ser capaces de transformar un número decimal a fracción, porque esa era la pregunta. ¿A qué fracción equivale? La 7 fue corregida entonces, y ahora estamos en la 3. Y la 3 fue respondida correctamente por 7 personas. 11 incorrectas, 9 no responden. Y se lo explico de inmediato. Cuando se enseña números decimales, uno generalmente lo enseña leyéndolo de la siguiente forma: 0,75, tal como se ve ahí. Pero la forma correcta de leerlo tiene que ver con la cantidad de décimas que hay después de la coma, la cantidad de números que hay después de la coma, el número que tenemos ahí, y si uno fuese capaz de leerlo así de manera correctamente, estrictamente matemática, incluso con las palabras, se pudiese transformar. Pero antes que llegue a eso, de explicarlo con las palabras, lo voy a explicar de la forma en que generalmente se enseña. Díganme lo siguiente: si yo quitara esa coma de ahí, ¿qué número tendríamos si yo quitara la coma? 75. Muy bien. Esa es la técnica, entonces. Cada vez que yo quiero transformar un número decimal a fracción, olvídese de la coma y preocúpese del número que se forma con las cifras que estén ahí. Y el número que se forma es 0,75, pero 0 a la izquierda no vale. Tal como dice el dicho, es un 0 a la izquierda, no vale. Entonces el número es 75 y ese número es el numerador de la fracción. Ahora, o sea, los decimales finitos. ¿Qué significa finitos? Que terminan. En este caso es un decimal finito porque termina. Hay decimales infinitos que no terminan nunca. Repito, los finitos siempre en el denominador van a tener un número 1 y van a tener tantos ceros como cifras existan después de la coma. ¿Cuántas cifras hay después de la coma? 2.
2. Entonces colocamos el número 1 porque es un decimal finito y agregamos 2 ceros, porque hay 2 números después de la coma. Si hubieran 3 cifras, son 3 ceros. Una cifra, un cero. Y hemos transformado el número 0,75 a número fraccionario. Pero la respuesta no estaba, esta respuesta. Eso significa que esta fracción hay que simplificarla. Y esa materia sí ya se ve en quinto, en sexto, cómo simplificar. O sea, dividir a la fracción por un mismo número. ¿Por cuánto podemos simplificar esta fracción? Hay varios números que simplifican esta fracción. Por 5. Ya, si lo simplificamos por 5, vamos a llegar a 15 partido por 20. Y esa respuesta tampoco está. Así que tenemos que seguir simplificando porque siempre las respuestas van a aparecer totalmente simplificadas hasta que ya no podamos más. Esta nueva fracción, 15 partido 20, ¿por cuánto la podemos simplificar? Igual por 5. Por 5 entonces. ¿Cuánto nos quedaría? 3 cuartos. Bien, Martina. 3 cuartos. Muy bien, 3 cuartos. Ahora sí ya no podemos seguir simplificando porque no existe un número más grande que 1 que divida al 3 y al 4. 3 cuartos, la opción C. Y ahí hemos sido capaces de transformar un número decimal a fracción. Esa es la forma, esa es la estrategia. Siempre imaginar el número sin la coma y ese va a ser el numerador. Y fijarse cuántos números hay después de la coma. Esa va a ser la cantidad de ceros después del número 1 que hay que colocar obligatoriamente en el caso de los decimales finitos. Ya, respuesta 3, pregunta 3 corregida. Vamos a la 9, ya queda poquitito, en unos minutitos ya terminamos. Número 9, una multiplicación algebraica. A por 1 menos B menos C. O A factor de 1 menos B menos C. Así que aquí había que recordar álgebra. Igual, esa es la multiplicación de un monomio por un trinomio. Monomio es la expresión algebraica que posee un solo término, o sea, la letra A. Y el 1 menos B menos C es una expresión que posee 3 términos, por eso se llama trinomio. Y también se llama polinomio. Ya, vamos multiplicando. ¿Cómo se multiplica? La letra A multiplica a cada uno de los términos que está dentro. ¿Cuántos A por 1? ¿Qué pasa cuando uno multiplica por 1 algo? 5 por 1, 10 por 1, 20 por 1, 1000 por 1. Queda igual. Muy bien, Nicole. Entonces, en este caso, A por 1, ¿cuánto sería? 1. No, según lo que dijo Nicole, que es correcto. 1. Muy bien, Anastasia. A menos A por B. ¿Qué pasa cuando uno multiplica dos letras distintas? ¿Qué hacemos con ellas? Esa pregunta es un poquito más difícil. Ahí les voy a ayudar. Cuando uno multiplica dos letras distintas, lo único que hace es juntarlas, porque no se puede hacer nada más. A por B, AB. Listo. Menos. Lo mismo acá. ¿Cuánto sería A por C? AC. Muy bien, Kenny. Listo, resuelto. Y no había ningún problema con los signos porque como el A era positivo,
no se iba a producir ningún cambio. Si el A hubiese sido negativo, entonces ahí tenía que aplicarse la regla de los signos, iban a cambiar todo, iba a ser menos A, más AB, más AC. Vamos a la respuesta correcta. La A menos AB menos AC. Lista la 9. Y con la 5 terminamos. Y lo dejamos hasta acá, porque ya estamos en la hora. Y lo vamos a hacer rápidamente. División de fracciones. Número 5. Menos 3 quintos dividido menos 9 medios. Dividido menos 9 medios. Según regla de los signos, ¿el resultado va a ser positivo o va a ser negativo? Positivo. Positivo. Muy bien, porque menos por menos es más, o menos dividido menos, en este caso es más también. Ya, pero la pregunta es ¿cómo hacemos esto? Hay dos caminos, voy a explicar el camino que se ocupa más. La primera fracción, déjela tal cual como está. O sea, la dejamos menos 3 quintos. La división, conviértala en multiplicación. Si usted convierte la división en multiplicación, está obligado a invertir la segunda fracción. Lo mismo que hicimos delante con la potencia, dar la vuelta. El 2 queda arriba, el 9 queda abajo, y esta división se convirtió en multiplicación ahora. Y la multiplicación se resuelve multiplicando horizontalmente. Numeradores entre sí, denominadores entre sí. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. Muy bien, Paula. 5 por 9. 45. Muy bien, Kenny. 45. Pero la respuesta no está nuevamente. Eso significa que hay que simplificar. ¿Por qué número podemos simplificar? Por el 6. No se puede por 6 porque 6 por ningún número me da 45. Por ningún número entero. Tiene que ser por un número más pequeño que 6. El 3. Muy bien, Paula, por 3. El 6 y el 45 están en la tabla del 3. ¿Cuánto es 6 dividido 3? 1. 2. 2, muy bien. ¿Y 45 dividido 3? 15. Muy bien, 15. Y ahí ya no podemos seguir simplificando. Respuesta correcta, la C. 2 partido 15 porque quedaba positivo. Ahí coloqué una con el signo menos para ver si tenían clara la regla de los signos. Y hemos llegado hasta las 5. Y estaríamos ok acá. Nos faltó la 10, la 1 y la 12. Creo que lo vamos a hacer rápidamente en la próxima clase para que comencemos ya a ver lo que hay que ver en profundidad. Y no se olviden de la guía, descárguenla, practíquenla y recuerden que la clase para que se hace está en el Classroom el día lunes 5 de abril. Y todo lo que hicimos hoy día lo voy a subir en unos minutos más, cuando me llegue la clase al correo porque se demora un poquito. Y estaríamos ok, chiquillos, quedan en libertad. Que estén muy bien, cuídense. Profe. Chao, Chao, Camilo. profe. Chao, profe. Chao, Cuídense. profe. Chao, chao. Chao. Chao, chao.